¿Se puede perder la salvación? ¿Sí o no? Hoy comenzamos con esta pregunta. Bienvenido a este nuevo programa que estamos haciendo en este día. Soy el pastor Abraham Mateos de la Iglesia Centro Cristiano Casa de Dios aquí en Blackson, Virginia. Estamos grabando desde las instalaciones de la Iglesia Centro Cristiano Casa de Dios y estamos bien agradecidos con Dios que nos encontramos aquí en este momento para traerte contenido de lo que casi muy poca gente habla. Pero aquí me encuentro con Abraham también. Salúdanos, Abraham, y dinos tu nombre y un poquito de tu historia. Sí, bueno, yo soy Abraham Mateos, hijo de Abraham Mateos. Y yo también así me crecí en la iglesia. Empezamos la iglesia hace 15 años y así creciéndome aquí en el estado de Virginia y después tuve el privilegio de irme al estado de Nueva York y estudiar educación y psicología. Y ahora, gracias a Dios, soy estudiante en la Universidad de Pensilvania, en donde puedo seguir mis estudios. Y en este día, pues esto surgió pues de la nada. Así Sí, surgió con un deseo de poder hablar acerca de esos temas que creemos que son muy importantes, que pues tristemente no se hablan comúnmente dentro de hogares o dentro de iglesias como sermones, pero hemos creado un espacio en donde podamos tener una conversación sin filtros, una conversación clara, una conversación directa, aunque dura, pero necesaria. sí, pues hoy vamos a platicar, Abraham, de este tema tan interesante, ya que surgen dos posturas dentro de estas dos escuelas de pensamientos. Una es de acerca de si la salvación se pierde, sí o no. Y vamos a abordar, vamos a comenzar, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? Hay un Y sí, es importante ver la evidencia de los dos lados, así no Sí, podemos escoger una postura encima de la otra. ¿Por qué? Porque en sí la Biblia está repleta de evidencia para los dos lados, aunque uno no quiera. Yo la primera vez que yo me encontré con esta pregunta de que si la salvación se pierde o no, tenía yo como 14 o 15 años. ¿Y qué va a saber un muchacho de 14 o 15 años acerca de la salvación, acerca de esos temas tan profundos que importan mucho en la vida cristiana? Porque en sí es la seguridad de la salvación. No sé cuándo tú te encontraste con esa pregunta por primera vez. cuando estaba estudiando el Instituto Bíblico fue cuando surgió esta pregunta y fue un tema bien debatible en uno de los años de los cuales yo estaba estudiando el Instituto Bíblico y desde ahí me quedé con esa pregunta, con esa sensación de saber y conocer más. Y a raíz de toda esa sensación de querer conocer más, me llegué a encontrar a través del estudio acerca de dónde surgieron estas dos posturas. Claro, lógicamente la Biblia lo dice, la Biblia es clara en eso, pero en donde se le dio más énfasis y más fuerza fue en los años 1500, 1700 con Juan Calvino o John Calvino y Jacobo Armenio. De hecho, hay dos grandes grupos de personas que dicen yo soy calvinista, un grupo, otros dicen yo soy armeniano, otros dicen yo soy luterano y así, etcétera. Pero en sí, yo pienso que es un grave error poder mencionar a esos teólogos y decir yo soy seguidor de Calvino, yo soy calvinista o yo soy armeniano, porque al final de la historia, cada creyente que sigue a Jesús, pues somos cristianos, seguimos a Cristo. Pero vamos a entrar de lleno a lo que qué dice la Biblia. Y Exactamente. vamos a ir con un versículo y vamos a hablar acerca de la seguridad eterna. Eso va a ser lo primero que vamos a platicar. Y esta famosa frase que siempre sale a relucir en los que creen en la seguridad eterna. Una vez salvo, Siempre es siempre salvo. salvo. Eso quiere decir que no se pierde la salvación, ¿verdad? Bueno, Jesús dijo en una ocasión, en el libro de San Juan, capítulo 10 versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen.
y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y esta es la frase por la cual se considera que la salvación no se pierde. Dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Exactamente. Y creo que al principio de este versículo es una de las palabras, están y se encuentra en una de las palabras más claves. Mis ovejas oyen mi voz. Entonces aquí no está diciendo que somos cualquier cosa, sino que somos las ovejas del Señor y nosotros reconocemos la voz de Cristo, nosotros reconocemos la voz de nuestro Maestro, de nuestro Creador. Y cuando estamos en las manos del Señor, dice la palabra, que no perecerán jamás. La palabra jamás es jamás, nunca. Y cuando dice Jesús, porque son palabras de Jesús, cuando dice, nadie las puede arrebatar de mi mano, ese grupo es en esa postura, dice, pues lo que está en las manos de Dios o de Jesús, ¿quién se las puede quitar? Nadie, nadie y nada. Y esto quiere decir que ningún tipo de pecado, ni el diablo, ni cualquier cosa. Pero hay otro versículo también. Y ese versículo es un pilar en Exactamente. esta ideología, en esta escuela de pensamiento. Sí, es uno de los pilares que en los cuales ellos se basan y se sostienen. Pero no es el único versículo en esta postura, sino que hay varios. El segundo versículo que queremos tocar es el de Romanos. El de Romanos también es otro versículo bien interesante que dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién dijo estas palabras o quién escribió estas palabras? Bueno, el apóstol Pablo está acreditado con escribir esas cartas, creo que son 13, ¿verdad? En la Biblia, las Sí, cartas paulinas. Y el apóstol Pablo, pues no era cualquier persona, no era cualquier persona que se acababa de reconciliar o encontrarse con el Señor. Y literalmente tuvo un encuentro con Jesús en camino a Damasco. sí. Pero antes de ser cristiano, antes de ser creyente, en sí, el apóstol Pablo se crió junto a los pies de Gamaliel, que era un erudito, era un fariseo en ese entonces, y en sí Gamaliel era una persona muy importante en los tiempos contemporáneos así de Pablo, y se creció. Y en sí, Pablo era una persona muy estudiada. Pablo se sabía mucha ley mosaica. Era considerado un fariseo antes de entrar al cristianismo. Y al tener su encuentro con Jesús, Pablo en sí conoce más el camino, el propósito, el plan de Dios. Y cuando escribe estas cartas, Pablo lo escribe desde una perspectiva que él estaba 100% seguro de su salvación. Estaba 100% seguro de quién había salido a su encuentro rumbo a Damasco. 100% sabía Pablo de que nada lo podía separar del amor de Cristo, que nada podía separarlo de su salvación. Nada. Y por eso aquí trae una lista enorme de cosas que podemos ver y cosas que no podemos ver, de espacios que no sabemos y de espacios conocidos. Nada nos puede separar del amor de Cristo, nada es nada. Así es. Como tú lo estabas diciendo, ¿quién era Pablo? Pablo era un doctor de la ley, indiscutiblemente. Él era una persona que siempre se creció a los pies de Gamaliel, un gran sabio. Entonces, este versículo está bien interesante porque aquí la Biblia lo dice. Él lo dijo con seguridad, porque él se sentía tan seguro de su salvación que él dijo en ese momento, no hay nada que me pueda separar del amor de Cristo. Y hay otros versículos también, no sé si tú lo tengas por ahí. Sí, sí, sí. Ujú. Yo creo que uno muy importante que debemos tocar es el de Filipenses 1:6, Ok, que es una vez más un pilar. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de
Jesucristo, diciendo de que el que nos invistió de poder, el que nos entregó la salvación, el que nos puso en sus manos, Jesucristo, todos los días perfeccionará la buena obra que ha empezado hasta el día de su venida, diciendo de que Él constantemente nos ayudará en este andar cristiano, que no nos dejará caer. Precisamente hay otro versículo que puede apoyar. Como dijimos al principio, hay varios versículos que apoyan esta postura. Exactamente. Otro versículo también que es bien importante está en Judas, capítulo 1, Está fuerte. versículo 24. Dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar. Mira esta frase, lo que dice. Ahora, ya miramos un versículo que dijo Jesús, que nadie las puede arrebatar de la mano. Ya miramos el versículo que dijo Pablo, nadie lo puede separar del amor. El que acabas de mencionar de Filipenses. Este dice, quien es poderoso Dios para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con alegría a su gloriosa presencia. Este versículo nos da la seguridad a todo creyente de que Él evita que sus hijos caigan en algún tipo de pecado o de error o de práctica del pecado. Él evita, dice, que caigan para llevarlos sin Sin mancha. mancha. O sea, ante los ojos de Jesús, toda persona, todo hijo de Él lo mira sin mancha. Exactamente. Y para enfatizar un poco más el punto y llevarlo directo al grano, Él dice, y con gran alegría a su gloriosa Presencia. presencia, que está claramente hablando de la salvación ahí. Ujú. Así, no hay pierde, claramente. Pero también uno de los grandes pilares de este pensamiento está en Efesios. Y este versículo yo digo que es uno de los más importantes y es una vez más un pilar porque habla acerca del Espíritu Santo. Mire, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto está diciendo de que cuando nosotros tenemos fe y creemos en el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la muerte, nosotros, y cuando recibimos la verdad, recibimos la palabra de salvación, el evangelio de vuestra salvación, nosotros somos sellados. Con el Espíritu Santo. Exactamente. Ahora, esa palabra de ser sellados con el Espíritu Santo, esa es una palabra muy, muy fuerte, porque ¿quién es el quien sella? El Señor Jesús, en este caso. Jesús es el quien selló al creyente, al Hijo de Dios, y nadie puede romper ese sello. Nadie puede romper ese sello. Ahora, el Espíritu Santo no es un personaje o una persona que se mete a tu cuerpo, se sale, pecas, se salió y ahora ya estoy bien, ven otra vez Espíritu Santo y Exacto. luego, y luego sale y luego no. Jesús, desde el momento, desde el sacrificio, y Hebreos también lo dice, Él nos hizo santos una sola vez y para siempre. Exactamente. Entonces, Es irrefutable. es exactamente, con estos versículos que tenemos, nos está dando a entender la Biblia de que la salvación no se pierde, no se pierde. Ahora, hay otros versículos también, por ejemplo, el de Romanos, en donde dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que también llamó, también justificó, porque es importante la justificación. ¿Qué es lo que nos justifica? Es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y la fe en Él, en Jesús, a los que predestinó. Pero ahora, ya vamos a estar tocando un poquito, ya unos últimos versículos de esta postura. Y a los que predestinó, dice, y a los que predestinó. Ahora, hay aquí en esta palabra
sí surge un poquito de, sí surge un poquito como Controversia. de controversia, Ujú. porque aquí es en donde entramos y decimos, bueno, si la Biblia dice que a los que predestinó, estamos hablando como que si nada más Dios eligió a cierto grupo de Y hay que personas. tener cuidado con decir eso, porque después estaríamos Peligroso. diciendo de que Dios hace acepción de personas. ¿Qué dice la Tocante a Biblia? la salvación. Exactamente, y eso es completamente erróneo. No podemos decir que Dios hace acepción de personas. Por Ujú. ejemplo, el versículo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que Todo. todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la salvación es abierta para todo el mundo, aquel que cree, aquel que Exactamente. acepta. Entonces, cuando es muy peligroso o estamos en una línea de peligro de decir, es que Dios predestinó a cierto grupo de personas. Entonces es muy peligroso. Ujú. Y ahora, con estos versículos nos saltamos a la otra postura. Pero es importante decir 100% de que un verdadero creyente ¿Ok? no es una persona que crea medias en Jesús. Un verdadero creyente no puede perder su salvación. Dice la Biblia que nadie puede arrebatarla de las manos de Jesucristo. Un verdadero creyente. No estamos hablando acerca de personas que creen a medias. No estamos hablando de personas que dudan de su salvación. Una persona que está 100% segura de que está a salvo en las manos de Jesucristo, dice la Biblia que nada los puede separar, que nada, porque están sellados con su Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu, como dice Judas, evita que caigan. Un ejemplo ya para terminar en esta postura, el ejemplo de el hijo pródigo. El hijo pródigo, ese es una parábola en donde la mayoría lo conocemos. El hijo se va, pero ¿qué pasa al final? Regresa a la casa del padre. Entonces, ah, los que creen en esta postura, es bien difícil perder la salvación. Es más, no se pierde para ellos la salvación. Si es un verdadero creyente, un verdadero cristiano, obtuvo la salvación y una vez salvo, siempre Siempre salvo, salvo. manteniendo su salvación. Este, pero ahora, en la otra postura de los Y es que importante dar luz a los dos lados. Ajá. sí, sí, vamos a hablar también de la segunda postura, de lo que creyó el teólogo Jacobo Armenio. Entonces, en la segunda postura también le llaman como la seguridad condicional, la seguridad que tiene uno, una seguridad, pero con condiciones. Y hay una famosa frase que los de esta postura le llaman libre albedrío. Entonces, hay un versículo. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, hablando de personas que fueron iluminadas y gustaron del don celestial, dice. ¿Cuál sería ese don celestial? La Salvación. salvación. Porque el don, como lo dice en Efesios, por gracia sois salvos. La salvación es un regalo. Y eso es lo que decían también los de la otra postura. Los de una vez salvo, siempre salvo. Dice, es un regalo y nadie te puede quitar el regalo. Los dones del Señor son irrevocables. Y los llamamientos del Señor son irrevocables. Ahora, este versículo dice, los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Aquí está hablando de personas que fueron creyentes, iluminados, gustaron de la salvación. Verdaderos creyentes. Sí, participaron de la palabra, de los poderes del siglo venidero. Y dice, y recayeron y sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y yo creo que una de las palabras importantes, claves en este versículo es la palabra de recayeron.
¿Por qué? Significa que en un punto estaban caídos, se levantaron Y volvieron a y caer. volvieron a caer. Es algo que nos vuela la cabeza, el cerebro, porque en sí dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, diciendo de que ellos mismos con sus acciones vuelven a menospreciar, a crucificar el sacrificio de Jesús. Este versículo entonces nos da a entender de que la salvación, ¿qué pasaría con la salvación? Se Se pierde. puede perder. Exactamente. Este versículo, que está en los mismos 66 libros de la Biblia, nos da a entender entonces de que volvieron a caer y qué va a pasar con su salvación. Y porque ya gustaron, fueron verdaderos creyentes. Este verso nos enseña que sí fueron 100% cristianos. ¿Y qué pasó? Perdieron. Hay otro, hay otro versículo también, dice, si pecáramos o si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. La verdad es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, una persona cuando practica el pecado Voluntariamente. voluntariamente, dice la Biblia, no queda más que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a sus adversarios. Exactamente. Este versículo es muy importante porque no hay excusa. Completamente no hay excusa para una persona que ha gustado, que conoce de la verdad, que sabe, no es que esta persona sea ignorante de las cosas que se han dicho en la Biblia a través de los años, el sacrificio de Jesús. No es que esta persona no sepa, sino que ha sido iluminado con la verdad. Solo de que voluntariamente y deliberadamente está pecando. Y entonces esta persona, ya no hay más sacrificios para esta persona. El sacrificio de Jesús fue hace 2000 años. La salvación fue ofrecida hace 2000 años. Ya no hay más sacrificios para una persona que rechaza, que renuncia a esta salvación. En sí, se puede perder la salvación. Ahora, mirándolo de esta manera, la salvación sí se puede perder, porque por lógica, por lógica, si una persona eh, peca, como dice la Biblia, deliberadamente o consciente en pecar, la pregunta sería, yo creo que si abrimos como una forma de cómo pudieran responder las personas, si una persona peca constantemente, pues lógicamente, porque dice la Biblia que Dios no tiene ningún tipo de relación con el pecado. Exactamente. Y hablando de relación en esta manera, el andar en esta vida cristiana, la vida cristiana en sí es una relación constante, una relación con nuestro Creador, una relación continua que se tiene que desarrollar, que tiene que mostrar signos de vida. Y por eso Pablo también habla acerca de la vida cristiana en forma de carrera. Pablo era una persona que le gustaba mucho ver los Juegos Olímpicos, le gustaba porque en sí, en ese tiempo Roma tenía el Coliseo y a Pablo le gustaba ver los atletas. Y por eso él compara la vida cristiana entera con una carrera. Por ejemplo, eso está en 1 Corintios 9:27. Dice, el mismo apóstol Pablo, el quien dijo lo de Romanos, que hubo predestinación y que nada lo podría separar del amor de Cristo. Él mismo escribe esto. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué nos estaba tratando de decir Pablo El ahí? mismo Pablo. Exactamente, el gran doctor de la ley. ¿Qué nos estaba tratando de decir? De que es una persona de que
Si él predicando el evangelio, siendo heraldo, siendo una persona, un portavoz de Jesús, de que él mismo, si no se mantenía o si no, él mismo podía venir a ser eliminado de la carrera de la salvación. Entonces, en este punto, a través de la Biblia, nos da a entender de que la salvación sí se puede perder. En cualquier momento se puede perder. Exactamente, y yo creo que lo que el apóstol Pablo estaba intentando arrojar o apuntar es hacia este término de perseverancia, que la vida cristiana tiene que perseverar. Tenemos que perseverar en esta vida para llegar al final y recibir el gran premio de la salvación. Ujú. Tenemos que permanecer en sí. Y hay un versículo, al igual, que habla acerca de la permanencia. En Ujú. San A Juan ver. 15:6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano Wow. y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué está hablando aquí la Biblia? De que si nosotros no permanecemos en la vid, que como pámpanos nos cortará. Y dice, y cuando nos recojan, seremos echados al fuego y vamos a arder. Esta es explícitamente arrojando hacia el infierno. Lógicamente, sí. Eso es lo que trató de decir el Señor Jesucristo acá. Eso es lo que trató. Empezamos con el de Juan, con el de Juan, de que nadie las puede arrebatar de mi mano. Aquí mismo, en el mismo libro de San Juan, Jesús aquí hablando, dijo, el que en mí no permanece. O sea, dice, será echado fuera como pámpano. Este es otro versículo que también nos habla acerca de que si una persona no permanece en Jesús, o mejor dicho, un creyente no permanece en Jesús, dice que lo recogen, lo echan afuera y arde. La interpretación de fuego y arder es el infierno. Exactamente. Ujú. Deliberadamente. Es exactamente esto. Porque nosotros en esta vida cristiana, en este andar cristiano, tenemos que desarrollarnos como cristianos, como un bebé recién nacido. Tenemos que estar conectados a la vid para tener vida. Por ejemplo, ¿qué pasa si un árbol le cortas una fruta o una flor? Se marchita Sí, se porque no está muere, conectada. se muere. Exactamente. Es igual, un creyente. Un creyente, si no permanece en Jesús, en cualquier momento puede perder su salvación. Si no permanece nada más, permanentemente, sí, porque vamos a ser bien honestos, nuestra naturaleza es pecaminosa. Nosotros, la carne quiere. La carne no quiere orar, no quiere congregarse, quiere hacer otras cosas del mundo, placenteras para él, pero más sin embargo es una lucha, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 26, 27. Es una lucha constantemente. Uno tiene que golpear su cuerpo. Ahora, y esto no estamos metiendo nada de que es por obras, porque cuando habla de obras, está hablando de otras cosas, de que uno hace obras buenas de caridad y por eso uno es salvo. No, 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 no. Aquí estamos hablando de obras que son como responsabilidades de un cristiano o manifestar el fruto del Espíritu Santo. Entonces, me gustaría que aclaráramos esto. ¿En qué manera nosotros podemos permanecer o fortalecer nuestro andar cristiano, nuestra vida cristiana? ¿En qué formas nosotros podemos alimentarnos saludablemente en esta vida cristiana? Ok. ah, bueno, la forma que podemos nosotros alimentarnos o permanecer es alimentar nuestra fe de una forma saludable. ¿Cómo? Con pasos bien sencillos.
Por ejemplo, ¿cuáles son los pasos bien sencillos para un nuevo creyente o para un creyente que ya tiene muchos años en el Evangelio? Bien simple, bien sencillo, pero nos cuesta mucho. La oración, por ejemplo. La oración es una relación que te mantiene conectado con Jesús, con Dios. Un ejemplo, el matrimonio. En el matrimonio, si el hombre y la mujer, el esposo y la esposa no se mantienen conectados, no se mantienen en una relación de comunicación, ¿qué va a pasar? Tarde o temprano esa relación va a morir. De igual manera, el creyente o la novia, que es la iglesia, con el novio, con su esposo, con Jesús. Mantenerse en el paso tan simple y tan sencillo de la oración. Ujú. Ahora, otro punto y otro método para mantenernos bien fieles, el Señor con nosotros y nosotros con el Señor, la lectura de la palabra. Muy importante. Demasiado importante. Hoy en día, la Biblia lo dice, el profeta Oseas dijo, mi pueblo pereció porque no obtuvo el suficiente conocimiento. Yo creo que ahí estamos, ahí es en donde la iglesia hemos estado fallando por años, yo pienso, por décadas, porque en los siglos pasados, como que la gente se interesaba más en estudiar la Biblia. Hoy en día han habido muchísimos entretenimientos que nos han robado el espacio de la lectura de la palabra de Dios. Y en sí, cuando nos roban ese espacio, cuando nos desenfocamos y dejamos de alimentar nuestra vida cristiana, nuestra fe, poco a poco vamos muriendo. Poco a poco nos vamos desconectando hasta que el pámpano se desprende de la vid. Y Muere. muere, muere. Exactamente. Y eso nos da a entender de que la salvación se puede perder en cualquier momento. Y entonces, pues entramos en este momento de conflicto, porque la misma Biblia, la palabra infalible de Dios, pareciera como si se estuviera. Como que estuviera dividida. Exactamente. Y lo peor es de que estos dos grupos de pensamientos o estas dos escuelas de pensamientos lo hemos tomado tan en serio, de que dicen unos, yo soy de Calvino o yo soy calvinista y yo creo que la salvación no se pierde. Otros dicen, no, yo soy de Armenio y yo creo que la salvación sí se pierde. Ahora, en el punto, en la postura de que una vez salvo, siempre salvo, pienso de que en esa postura hay una como una falta de irresponsabilidad del creyente, porque el creyente piensa que como una vez es salvo, tiene una libertad, un libertinaje mundano, y no es así, no es así, sino que la verdadera libertad en Cristo Jesús es, por ejemplo, de que un creyente mira el pecado y dice, yo puedo hacer ese pecado, pero no quiero hacer ese pecado por amor a Jesús. Esa es la verdadera libertad. Pero muchas veces confundimos en esa postura. Soy salvo, una vez salvo, y puedo hacer lo que se me pegue la gana. Yo pienso que no. No, 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 absolutamente no, porque uno dice, pues como quiera, puedo hacer lo que yo quiera hacer, no me voy a perder porque la salvación ya la tengo asegurada. Y en sí, cuando pensamos de esa manera, es un pensamiento pues muy erróneo, es un pensamiento, la verdad, peligroso. Es Peligroso. muy peligroso para la vida cristiana, para el cristiano, porque también como estabas mencionando, en muchas ocasiones, si uno piensa de que ya la tiene ganada, uno en sí suelta la responsabilidad del cristiano en venir a la iglesia, en leer la Biblia, en orar, el estar en comunión con los hermanos. Suelta esas responsabilidades como creyente de servicio y en sí no se responsabiliza con lo que el Señor ha mandado, con la gran comisión. Imagínate, si nosotros enseñáramos nada más esto, que siempre enseñáramos esta sola postura y dijéramos, hermanos, somos salvos y no perderemos nuestra salvación. Yo te aseguro que
la gente no se responsabilizara de venir a socializar cristianamente con sus hermanos. No, porque dice, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué oro? ¿Para qué le sirvo a Dios? ¿Para qué hago esto para el Señor? Entonces, al pensar de esta manera, es muy peligroso, como tú dijiste. ¿Por qué? Porque evades muchas responsabilidades como creyente que tienes. Ahora, en la otra parte, en la otra postura, también es un peligro. El, El irnos al extremo, exactamente, el ser extremista en nuestras posturas. Y esto no solo tiene que ver con teología, con posturas bíblicas, el ser extremista en todo lado. Por ejemplo, lo del fútbol, decir yo soy del Barcelona o yo soy del Real Madrid, y ser extremista en cualquier tema, en cualquier tópico, en cualquier cosa, es muy peligroso porque en sí lo llegamos a pensar en binario, en blanco o negro, en sí o no. Y algunas veces peleamos a morir por estos pensamientos en sí, cuando en sí fuera bueno intentar reconciliarlos. Pero en sí, como hemos visto de que una vez siempre salvo tiene sus defectos, de la misma manera, la seguridad condicional también tiene sus problemas, sus defectos. yo pensé que ibas a decir cuando somos del América de México. Dije yo, aquí vamos a cortar este programa, pero no, es verdad lo que tú dices. Por ejemplo, cuando uno se va al extremo, es todo irse al extremo es muy peligroso. Tanto como, por ejemplo, el ser muy religioso, muy, ¿cómo se le llama esa palabra? El ser extremista, Ujú. o decir tengo tanta libertad es muy peligroso. ¿Por qué surgen los peligros de cuando solamente enseñaríamos que la salvación sí se puede perder? Porque lamentablemente hacemos una iglesia inmadura. Inmadura. ¿Por qué? Porque siempre la iglesia está en constante como pecado, entre comillas, y peco hoy, me reconcilio al rato. Peco en la noche, me reconcilio a medianoche. Peco mañana, me reconcilio. Entonces, como que pareciera un juego de que peco, viene Dios y borra tu nombre del libro de la vida. Y luego, no, ya me reconcilié, Dios, ok, vuelve a apuntar otra vez, Dios. No, pero ya pequé, Señor, vuelvo a borrar otra vez. Entonces, es como un juego y no, sino que mantenerse salvo es importante. Entonces, los dos es un peligro. Sí, y yo creo que a lo mismo que estabas diciendo, hay mucha ansiedad cuando hablamos acerca de la salvación, cuando estamos suscritos a una postura de seguridad condicional. Y digo ansiedad hacia nuestra salvación porque como que no podemos responder con seguridad si somos salvos o no somos salvos, si somos pecadores o somos justos, si no hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo o ya tenemos la salvación de Cristo, el perdón de nuestros pecados. Y vivimos en este ciclo vicioso, como estabas diciendo, de pecado y salvación. Pecado, ser pecador, ser una persona justificada. Y como que brincamos en los dos charcos. Brincamos a cada ratito y en sí nos estamos volviendo en ciclos viciosos y estamos regresando a este, a este principio, a ese tema de que ya no hay más salvación, ya no hay más sacrificios para nuestros pecados. El sacrificio de Jesús en sí fue hace 2000 años. En sí tenemos que tener una seguridad en nuestra salvación. Tenemos que estar seguros de que Jesucristo ya vino hace 2000 años y que ha comprado nuestro cuerpo, ha comprado y ha pagado por nuestros pecados. Y en sí, cuando creemos en una seguridad condicional, muchas veces no podemos responder con clara seguridad Ese es que otro grave sí problema. somos salvos. Ese es un grave problema. Y cuando no respondemos con seguridad, ah, ¿qué estamos diciendo ahí? Que estamos dudando. Y la duda va en contra de la fe. Entonces, en el momento de responder si somos salvos, tenemos que decir con cierta seguridad, 100% seguros, sí, soy salvo.
por Jesús. Entonces, ese es el peligro de lo que es la seguridad condicional o libre albedrío, o los que decimos que la salvación sí se pierde. Y es muy difícil Sí, reconciliar. es bien difícil, porque esto ya viene por años, por décadas, por siglos. Es bien difícil. Ahora, ah, pienso de que hay una forma de cómo poder sugerir, de cómo poder recomendar cuál sería la forma más saludable, porque yo pienso que, porque las dos posturas están en la Biblia, Ujú. pero pienso que Dios no está de acuerdo en que esos dos grupos siempre estén en constante pleito, problema, peleándose, debatiendo todo el tiempo. Pienso de que hay una respuesta a todo esto. Y sí, y antes de dar nuestra recomendación, yo creo que es importante decir de que nosotros no somos expertos en Claro, sí, esto. sí. Nosotros no somos grandes teólogos que nos hemos dedicado así toda nuestra vida a responder esas preguntas, sino que pues solo somos personas apasionadas, somos personas muy curiosas. Que nos gusta pensar y platicar y esos temas. Exactamente, y a lo mejor pues hayan diversidad de opiniones, pero esta en sí es nuestra opinión y creemos de que es saludable pues intentar reconciliar estos dos puntos porque hemos llegado a ver un paterno y a través de toda nuestra investigación hemos logrado ver de que estas dos ideas pueden complementarse Ok. en la Biblia. Sí. Por ejemplo, hay una, ah, hay una historia, la historia del hijo pródigo. Sí. La historia del hijo pródigo. El hijo pródigo era hijo del padre. Ujú. ¿Qué pasó? Se fue de la casa. Ahora, al momento de irse de la casa, trajo una serie de consecuencias a su vida de él. Trajo una serie de consecuencias a su vida de él y ah, se desprendió de la paternidad y regresó al final. Ahora, ¿de qué forma nuestra opinión puede por lo menos aportar un poquito? Es de que una persona cuando es hijo, mantenerse, mantenerse bajo la cobertura, bajo la paternidad, porque como volvemos a repetir, es un peligro salir de la paternidad del padre, se puede perder uno. Entonces, la recomendación que podríamos dar es mantenerse salvo, ser responsables, socializar cristianamente Ujú. con nuestros hermanos, no evadir las responsabilidades del cristianismo, no evadir esas responsabilidades y seguir los pasos simples o sencillos que me hacen tener una mejor relación con Dios. Exactamente. Y yo creo que una buena ilustración para llevar nuestro punto a casa es esta. Imaginemos así que, bueno, la Biblia también dice que la iglesia es la novia. La iglesia es la novia y Cristo es el esposo. En sí, Cristo, Dios, Jesús, jamás nos será infiel. Cristo jamás nos fallará. Nuestra salvación en sí está segura en Cristo. Ahora, está en nosotros. Cristo jamás nos va a fallar, pero si nosotros decidimos renunciar a nuestra relación con Cristo, entonces nosotros nos desprendemos de la vid y renunciamos a nuestra salvación y, como dice la Biblia, nosotros rechazamos el sacrificio de Jesús y ya no hay más sacrificio para nuestros pecados. Entonces, esto tiene que ser una complementación. Exactamente. ¿De qué forma podemos unir las dos partes de la Biblia? Porque la Biblia en sí no está dividida, sino que muchas veces nos hace
como más, nos hace falta más conocimiento de ella. Solo sabemos mitad de la historia. Exactamente. Y como en una ocasión dijo un hombre, nuestra mente en la palabra de Dios es como un pescadito que quiere recorrer todos los océanos del universo y jamás y nunca lo vamos a alcanzar a recorrer, nunca. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy, demasiado profunda la palabra de Dios. Pero pienso que no tiene que ver como esa división entre esos dos grupos, entre nosotros mismos como hermanos o como otras doctrinas que existen. No, entonces la recomendación es mantenerse salvo, estar completamente 100% en lo absoluto de estar seguro de tu salvación. Entonces, después de que te mantienes salvo, responsabilízate de todo lo que conlleva al evangelio. Mantén tu relación. Exactamente, mantén tu relación, mantén la oración, la lectura de la palabra, el servicio, manifestar el fruto del Espíritu, porque eso también es importante, porque no podemos decir, yo soy un creyente, pero manifiesto otras cosas. Es muy importante eso. Entonces, mantener el fruto del Espíritu y dar frutos nosotros, porque también Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. De la misma manera que la iglesia es la novia y Cristo es el marido, como la novia debemos mantener nuestra relación activa con nuestro Creador, mantener nuestra relación activa con el marido. No lastimar esa relación, sino que nutrirla lo suficientemente para que nunca muera. En sí, esto no se trata de quién llega más rápido, no se trata el que tiene mejor forma de correr, el que corre más bonito, no. Esto se trata del que llega a la meta, del que llega al fin. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pues Abraham, creemos de que esta es la recomendación, ¿verdad? Como dijiste, no somos los expertos, no somos los teólogos, estamos bien jóvenes todavía, pero nos encanta estudiar las Sagradas Escrituras, nos encanta mirar temas como estos, que son muy interesantes porque estos temas no se hablan abiertamente en las congregaciones o no se pueden predicar en 30, 40 minutos. En ocasiones se tienen que platicar de esta manera. Entonces, es un gran gusto que nos haya escuchado hasta acá, es bastante bueno. Y queremos traer este tipo de temas interesantes para toda la audiencia. Le sugerimos de que se suscriba a este canal de YouTube. Ahí le vamos a dejar las descripciones. Y ha sido un gusto para nosotros que te hayas quedado hasta el final. Sí, al igual yo estoy muy agradecido porque hemos podido crear este espacio que es muy importante para el creyente, la persona que escucha, pero también para nosotros, que aprendemos muchísimo más de la Bastante. palabra y con gusto diseminamos el conocimiento que hemos obtenido a través de ese estudio. Y si Dios quiere, pues aquí estaremos estudiando juntos y compartiendo juntos. Déjanos tu comentario y si fue de mucha utilidad este mensaje, pues si gusta puedes compartirlo. Que Dios te bendiga.